Y obviamente, momento de seguir compartiendo con las empresas, emprendedores y marcas que hacen posible este encuentro. Tenemos el lujazo de seguir hablando del retail en estos tiempos de cambio, de la innovación, y para eso nada más y nada menos que Emanuel Branchesi, presente aquí con nosotros, VP de Retail de Sonda. Lujazo tenerte con nosotros y con muchas ganas de escuchar lo que tenés para compartirnos. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias. Como me presentaron ahí, soy Emanuel Branchesi, soy de Sonda. Soy el responsable de retail para la región. Y vamos a conversar un poco sobre la paradoja del retail que hoy nos convoca y que hoy nos atraviesa un poco a todos. Esto es una realidad latinoamericana, no solamente una realidad argentina o cualquier país. Y para hablar de la paradoja de hoy tenemos que entender de dónde venimos. ¿Y de dónde venimos? Venimos de una narrativa muy potente que nos gobernaba antes de la pandemia, antes en el año 2020, sobre que pensábamos que el e-commerce iba a dominar el retail y que la tienda física estaba condenada a desaparecer. Y la verdad que todos abrazamos esa narrativa, todos estábamos de acuerdo en esa narrativa, pero los números, a pesar de eso, decían otra cosa. Entonces, cuando los números decían otra cosa, cuando empezamos a entender qué pasaba realmente, la narrativa deja de ser una realidad. ¿Qué pasaba? Si bien en el 2017 habían 12.000 tiendas que cerraron en Estados Unidos, al mismo tiempo en el 2019 había mayor cantidad de tiendas que volvían a abrir que de las que cerraban. Y eso es un efecto, un ratio que empieza a gobernar en el año 2019, donde un retail que cerraba tiendas se contrastaba con 5 retailers que abrían tiendas. Entonces, toda esta narrativa que llamábamos el retail apocalipsis, donde el e-commerce venía a gobernar el mundo del retail y iba a cerrar, iba a condenar el retail físico, empezó a desvanecerse. Había un efecto que se llamaba el efecto Amazon, que explicaba todo lo bueno que tenía el retail e-commerce y todo lo malo que tenía el digital. Y la verdad que todos abrazábamos un poco esa narrativa, pero después vamos a ver cómo se desmiente en el tiempo, y al mismo tiempo nos descubrimos que no era una extinción del retail tradicional, sino que era una consolidación. Si nos remontamos al 11 de marzo del 2020, donde la Organización Mundial de la Salud decreta una pandemia global, pasa que en 10 años, en 10 semanas sucede lo que pasa en 10 años. Y acá sí que empieza a aparecer como una profecía autocumplida, donde toda la narrativa que abrazamos antes sobre el e-commerce se hace realidad, las tiendas cierran, los shoppings se vacían y el e-commerce pasa a ser una cosa obligatoria. Ahí realmente el mundo se detuvo y el e-commerce explotó. Las proyecciones que teníamos en ese momento era que en el 2027 iba a haber una penetración de e-commerce de entre 40 y 50%, y hoy vemos que eso no sucede. Y acá viene la paradoja, acá viene lo que vamos a conversar, la paradoja del retail, cómo se convive hoy. Salimos de la pandemia, empezaron a aparecer las vacunas, empezó a abrirse las tiendas, empezó a abrirse los shoppings, y ¿qué terminó pasando? Descubrimos que el e-commerce, en lugar de competir con las tiendas físicas, la reinventó, la fortaleció, y la gente volvió a las tiendas no porque estaba realmente obligado, sino porque quería ir y quería revalorizar la experiencia de las tiendas. ¿Qué descubrimos con todo esto que pasó en este tiempo? Descubrimos que hay un comprador, un consumidor omnicanal, ¿sí? Que no prefiere ni un canal físico ni un canal digital, sino que conviven los dos canales. Y empezamos a ver un consumidor con dos tipos de comportamientos. Y acá viene la parte muy interesante donde, como los retailers, tenemos que estar muy atentos. Un comportamiento se llama
web rooming, que son todos aquellos que vitrinean o usan los canales digitales como vitrina o como investigación y terminan completando la compra en las tiendas. Y están los showroomings, que hacen lo contrario, que van a la tienda, tienen toda la experiencia de sensaciones, tocan, pueden ver y terminan terminan la compra en la tienda online. Estos dos consumidores o comportamientos conviven en el mismo consumidor, conviven en el mismo mercado y conviven en la misma compra. Entonces acá vienen los desafíos y viene cómo tenemos que convivir y cómo tenemos que entender el mercado del retail. Esto nos lleva a una fórmula que llamo la triada ganadora. ¿De qué habla la triada ganadora? La triada ganadora convive hoy en el retail y es una existencia hoy en el retail actual. ¿De qué habla? De que tenemos que convivir en 3 factores y en 3 dimensiones. Un factor es el factor digital, el otro factor es un factor físico de tienda física o retail tradicional, y la tercera y más importante es el tema de la innovación en ambas dimensiones, tanto la física como la digital. Aquí conviven 4 dimensiones en esta triada ganadora. Convive la experiencia del usuario, que después vamos a ver mucho más cómo la fricción en el proceso de compra es vital. Convive lo que va sucediendo en tiempo real, los datos de comportamiento del consumidor en las tiendas, ya sea tienda digital como tienda virtual. Y conviven 2 aspectos más que son gravitantes en el proceso de compra. Uno es todo lo que es el fulfillment de compra digital en tienda física, cuando uno pasa a comprar en forma digital y hace el pick-up en tienda física. ¿Qué pasa ahí? Ahí los retailers se están dando cuenta que hay una oportunidad muy fuerte de captar nuevas compras, ya sea upselling como cross-selling, y también hay un tema de devolución como cuarto punto. Están dando cuenta que al momento de compra digital hay mucha cantidad de devolución, la devolución prefiere hacerse en el local y el consumidor al momento de devolver es una oportunidad muy potente para poder volver a venderle algo adicional. Después pasamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial, que actualmente está en boga y está en boca de todos, pero en el mundo del retail la inteligencia artificial solo es realmente un factor ganador cuando se pone en operación. ¿Y a qué me refiero acá en operación? Me refiero a que realmente se haga algo tangible en el proceso de compra. Y volvemos a hablar de la fricción, que vamos a ver más adelante en detalle, y la inteligencia artificial se vive en 3 factores. Un factor es todo lo que tenga que ver con supply chain, todo lo que tenga que ver con el mundo del supply, de proveer. Ahí hay grandes casos de Amazon, hay grandes casos de Target y Walmart, donde últimamente, en los últimos años, mostraron grandes eficiencias en lo que es supply chain. Después viene otro factor, que es el segundo factor de 3, que es todo lo que es la personalización. Todos los consumidores, o gran parte de los consumidores, más del 70% está prefiriendo tener una interacción de inteligencia artificial en los procesos de compra. Hay un caso muy relevante donde Pandora, en el último Holiday de 2025, más del 60% de las interacciones que tuvo participación de inteligencia artificial sin perder calidad en el proceso de compra. Y el tercer y grande punto, que lo vamos a ver también al final como una de las tendencias, es todo lo que es agentes basados en inteligencia artificial. Está demostrándose que los agentes que influyen en la compra o en el proceso de compra están teniendo muchísimo hincapié, muchísima relevancia en cómo los consumidores empiezan a tomar decisiones de compra. A pesar de que solamente el 1% de los CEOs hoy califican el tema de agentes en el mundo de compra, pero Deloitte proyecta
que en el 2030 los agentes van a tener una incidencia del 25% en lo que es la decisión o influencia de compra. Acá sí pasamos a hablar de lo que yo considero que es lo más importante y lo más gravitante hoy en el mundo del retail y abraza la paradoja que estamos transmitiendo desde Sonda, que tiene que ver con dos factores muy importantes, que es la fricción que se genera o que se puede generar en cada uno de los procesos de compra y la experiencia cliente. Hoy los consumidores están súper intolerantes a las fricciones en los procesos de compra. Hay una gran cantidad de carros dejados al final del proceso de compra. ¿Y quién va a ganar en el retail de hoy? Va a ganar quien minimice la fricción o lleve la fricción a cero en su proceso de compra. Esto es el núcleo de la triada que hablamos antes. Antes hablábamos de digital, físico e innovación, pero todo tiene que terminar de decantar en que la experiencia de compra manda, y la experiencia de compra manda cuando no hay fricción. Quien logre hacer esto es quien va a ganar en el retail de hoy. Temas importantes que también tenemos que no perder de vista y es gravitante es que hay dos generaciones de consumidores, uno que ya es una realidad, que es la generación Z, y otro que se viene, que es la generación alfa. La generación Z vino a romper todos los moldes y todos los estándares y patrones del retail tradicional. Es el que compra por redes sociales, es el que está muy ligado a la coherencia que tiene que tener las marcas con lo que dice y con lo que hace, y si no se representa en sus hábitos comerciales, los van a abandonar. Están súper destinados a los dupes o dupes, como queramos llamarlo, que son las imitaciones o son todas las alternativas que pueden existir con más bajo precio, por eso son grandes consumidores de cadenas como Temu o como Shein. Entonces tenemos que empezar a entender que el consumidor va evolucionando, va cambiando y trae sus nuevas reglas. Ahí viene la nueva generación, que es la generación alfa, que ya tiene una incidencia de 500 billones de dólares en la decisión de compra familiar. Es un nuevo consumidor totalmente diferente, porque es un consumidor nativo de algoritmo. Es un consumidor que nació con algoritmo, que nació con redes sociales, por supuesto, y que además empieza a tener el hábito de compra desde redes sociales no tradicionales como puede ser WhatsApp o TikTok. ¿Qué pasa con estos? Hola. ¿Qué pasa con estos nuevos consumidores? Hacen que el mercado se polarice en dos grandes sectores, o en dos grandes segmentos, mejor dicho, y el segmento que más sufre es el del medio, el segmento que no está identificado con ninguno de los dos extremos. Y un extremo habla de lo que hablábamos antes, un poco de los dupes, un poco de consumidores que están totalmente driveados al precio, buscan efectividad total, y el otro extremo o el otro polo del mercado está mucho más driveado al segmento premium, donde están dispuestos a pagar un precio más alto, pero por una experiencia realmente gravitante. ¿Cuáles son las tres tendencias que no podemos evitar y que no podemos escaparnos en lo que viene, en lo inmediato y en lo que viene en el futuro más corto? Son estos tres pilares que van a marcar también lo que hablábamos antes de la triada, ¿no? Hablábamos de vuelta, la triada de físico que convive con lo digital y que tiene que haber innovación sí o sí en ese juego. La innovación y las tendencias de innovación son estas que están acá. La innovación número 1 que habla de retail media. El retail media viene a ser el post-cookies de lo que vivimos hasta hoy, que es todo lo que las empresas empiezan a tener como gran asset de comercialización o publicitario, que es toda la data que van recolectando
en base al comportamiento de compra de consumidores como nosotros. El otro punto que ya lo hablamos antes, que es el tema de los agentes de inteligencia artificial que van a empezar a tener, que ya tienen y van a seguir siendo gravitantes al momento del proceso de compra, que es que decíamos antes que Deloitte decía que un 25% en el 2027, y después también lo que hablábamos un poquito de los agentes de los generación alfa, que ya va a comprar y va a empezar a generar movimiento o trazabilidad a través de redes sociales no tradicionales como puede ser WhatsApp y TikTok. Cerrando la charla, ya me quedan 8 segundos para que no me reten. En Sonda entendemos bastante bien, y es lo que estamos investigando e invirtiendo los últimos 2 años en todo este proceso, en que convive un mundo físico con un mundo digital, en que existe una triada que esa convivencia de mundo físico con digital sí o sí la comanda la innovación. Entendemos que vienen nuevos consumidores con nuevos patrones de comportamiento. Sobre todo también entendemos que la tienda física se tiene que reinventar. Entendemos también el tema de la inteligencia artificial aplicada a la operación, y ahí tenemos varios ya casos de éxito corriendo. Y creemos también y estamos convencidos de que quien gana es el que tiene menos fricción en el proceso de compra y hace de la experiencia de compra de cada cliente cada vez mejor, es el que va a ganar. Ese es el mensaje, la paradoja. Espero que lo hayan disfrutado. Cualquier cosa, estamos acá está todo el equipo de Sonda, podemos conversar al respecto. Muchas gracias. Gracias.